hoy es un año, ¿sí? Hace un año, ¿sí? Un 10 de diciembre, ¿sí? Del año pasado, acá a la vuelta, ¿sí? Porque el año pasó rápido. Lo que yo consideraría un año cumplido de que asumió, obviamente, el gobierno, el cuarto gobierno kirchnerista que comanda la jefa de la tropa, que Cristina de Kirchner, y que, bueno, representa a Alberto Fernández, ¿eh? Así que, bueno, gente, es un año cumplido, ¿sí? Un día como hoy, como te decía, ¿sí? En esa calurosa y pesada jornada, asumió el cuarto gobierno kirchnerista, ¿sí? Comandado por Cristina Fernández, ¿sí? Representado por Alberto Fernández, denominado, por supuesto, en campaña, la fórmula Fernández-Fernández. Bueno, me quiero remontar, ¿sí? Hoy me quiero remontar y me remonto a esos momentos donde la fantasía de Cambiemos se había roto y que el propio expresidente Macri pagó, ¿sí? Como propia la crisis que desciende del engendro cultural que somos. Hoy hay que encastrar, ¿sí? Con mucha fuerza esa frase de campaña, ¿sí? En donde donde hoy el país hace un año, obviamente, en donde hoy, como te decía bien, el país hace un año es un verdadero retroceso. Hoy y como ya se han escuchado pinceladas sobre, incluso ayer se han escuchado ciertas cosas, ¿no? Lo que es esa gestión para sus protagonistas, claro, van a reivindicarse, ¿sí? Bajo la etiqueta de lograr lo que otros no lograron, ¿no? Siempre desde el sarcasmo, ¿sí? Y la indiferencia, que es lo que lo caracterizan a ellos en definitiva. Me quiero agarrar, obviamente, para hacer un resumen de lo último que dijo el presidente, ¿sí? Obviamente, como te decía recién, resumiendo un poco el año cumplido, ¿sí? Que es lo que finalmente se anunció en la campaña. El presidente dijo que están haciendo un esfuerzo para reconstruir un país que otros destruyeron, ¿sí? Por supuesto, en referencia indirecta a Macri, claro. Y yo le digo, sí, señores, claro que sí. Definitivamente han construido sí, un imperio propio pasando por encima de nuestras garantías constitucionales, con el plan de venganza que tenían en mano para ejecutarlo en nombre del rencor que les quedó porque se los haya sacado ¿sí? Del lugar que creyeron que es de ustedes. Durante este año la Argentina volvió a la locura autoritaria, obviamente, a la locura autoritaria de que un mandamás le dirija la vida a una sociedad frágil a su antojo, y como tienen tanta suerte, lamentablemente llegó el COVID para facilitarles el trabajo y así arruinar a tal punto que más de 20 compañías de potencia mundial se han ido. Esto fue por el parate que hicieron en el país, que lejos de solucionar el problema de la pandemia, en Argentina es uno de los países que empeoró, obviamente, porque, agregándote en el dato, la cuarentena se decretó el 20 de marzo ¿sí? De este año. Entonces, la idea era reducir los contagios, las muertes. Bueno, en ese lapso de cuarentena estricta, los contagios, las muertes por el COVID fueron aumentando. Recuerdo esa enigmática frase de Fernández a horas de asumir, ¿sí? Mencionar que él y Cristina eran lo mismo, ¿sí? Esa es la frase que a mí, por supuesto, me quedó grabada. Después de los cientos de caretas que se les ha caído, porque ni jugándola de sincero y moderado logró vender algo distinto a lo que era. El país, después de un año donde después de las PASO del 2019 se olfateaba el regreso de la decadencia, hoy podemos decir ¿sí? Que el plan en mente propio de la jefa de la tropa se ha cumplido, ¿sí? Como en lograr impunidad y saciar su odio al tener abstinencia por haber perdido el poder principal durante esos 4 años. Yo recuerdo que muchas veces en ese tiempo donde corría diciembre del 2019 expresaba no creerle nada a esta gente. Y así como leyendo en su mente el discurso, parte del mismo, termina hoy en un año donde el país besó la lona por tercera vez y que el camino es una feroz decadencia en donde los poderosos, cuya jefa aplicó el plan, obviamente está logrando quedarse con todo, ¿sí? Porque el objetivo de esta gente, como te digo siempre, ¿cuál es? Venir por todo, obviamente, quedarse con lo poco, obviamente, de lo que no pudieron quedarse antes, obviamente, porque el plan en parte le falló.
Solo había que pensar de que un año atrás los resultados iban a ser estos y que hoy muchos siguen en la confusión de que la crisis empezó con Macri, cuando la crisis del peronismo lleva 75 años de vida entre fanatismos y partidismos odiosos y que durante el lapso kirchnerista se reavivaron fuegos propios del terrorismo de Estado. Acá estamos, un año después donde la amenaza pura terminó en las manos a la justicia propia, a la que el señor Fernández había dicho que iban a controlar, ¿sí?, en los fallos que hicieron contra su jefa. Un año donde la negación de la realidad vuelve con un presidente canalla, diciendo que ha logrado combatir el hambre mientras la UOCA arrojó un resultado donde la pobreza se incrementó al 50%. O sea, ellos se retiraron en diciembre del 2015 dejando sí un 30% de pobreza y ahora la elevaron a un 20%. Sí, cabe recordar que si bien en lo de Macri, en el gobierno de Macri había pobreza, era la que dejaron ellos. Con Macri la pobreza no se incrementó. Bueno, el verso fue el mismo, nada nuevo, empezando por la gente que creyó que el fracaso del gobierno de Macri fue por el propio Macri, cuando el relato insinuó de que la dependencia del Estado era la postura del nacionalismo, entre comillas, que ellos han predicado para otra vez la gente se comiera el verso. En estos 12 meses se puede decir que tranquilamente la desgracia volvió, ¿sí? Han atropellado con todo lo poco que quedaba y con el usufructo de la pandemia, ¿sí?, han restringido las principales libertades, sometiéndonos a todos a permisos para vivir, en esa táctica fascista, ¿sí?, que se fortaleció, ¿sí?, en dicha pandemia, ¿sí?, que este cuarto gobierno kirchnerista le sacó el jugo totalmente. Han declarado la emergencia alimentaria al asumir, han vuelto a sacarle fondos al campo con el retorno al impuesto a las retenciones, eh, han censurado los medios de comunicación e internet en plena pandemia, midiendo, entre comillas, el ánimo social, de la mano de la impresentable guerrillera, ¿sí?, ministra de Seguridad, Sabina Frederick, han desplazado jueces que investigaban a la jefa, han destruido ámbitos privados por la maldita justicia social, expropiando riqueza para tirarle migajas a sus zombies adormecidos. Un año donde la embestida, ¿sí?, en palabrerío se cumplió, de que si aquella vez no lograron ir por todo, haciendo entender que esta vez no iban a fallar. Y así es, no fallaron. El país es de ellos, creyéndose seres superiores, y nosotros los rehenes que tenemos que ver el próximo palo en donde lo recibimos. Un año en donde la psicosis rebrotó y el país perdió hasta lo más esencial. Un año en donde está visto que no somos dueños de nada, contradiciendo la propia naturaleza. Un año en donde nos sacaron hasta la energía y el ver positivamente. Un año cumplido para los señores totalitarios. El 13º año, ¿sí?, de más pérdidas para nosotros, los rehenes de la voluntad de los reyes caudillos.